Muy buenas noches, bienvenidos a Justicia TV Noticias. Armando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, buenas noches, Pamelita, bienvenida acá en el noticiero. Vamos a ver esta semana. Un gusto compartir esta hora informativa, ¿no? Siempre con la mejor información judicial. Y nos vamos a los titulares, Pamelita. Sí, vamos a conocer rápidamente las principales noticias del día. Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra ucraniano acusado de asesinar y descuartizar a ciudadana rusa en Yurimaguas. 30 años de cárcel pasarán 2 mujeres acusadas de electrocutar a víctimas de secuestro. Eran conocidas como las muñecas de la mafia y fueron halladas culpables por el Poder Judicial. Lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori en audiencia oral se declaró inocente y no aceptó cargos de la Fiscalía por el caso Cócteles. Presidente del Poder Judicial insta al Congreso a aprobar ley de flagrancia para impulsar lucha contra la criminalidad. Titular del Poder Judicial es declarado huésped ilustre en Iquitos, donde continuará implementando modernas salas de juzgamiento e inaugurará módulo laboral y previsional para atender demandas de personas más vulnerables. Y nos vamos al desarrollo de la información, Pamelita. Así es, el Poder Judicial analizó hoy en audiencia oral el pedido de 9 meses de prisión preventiva contra un hombre de nacionalidad ucraniana acusado del asesinato y descuartizamiento de ciudadana rusa en Yurimaguas. Los detalles nos los precisa nuestra compañera Melody Sánchez. Iván Kuzmin, ciudadano ucraniano, permanecerá recluido por 9 meses mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra por el presunto asesinato de una mujer rusa. El hecho habría ocurrido en un centro de retiro espiritual ubicado en Yurimaguas, Loreto, el último jueves. La Corte Superior de San Martín consideró que existen indicios que lo vinculan al crimen. Estoy dando la razón al señor fiscal. El requerimiento que ha solicitado contra el señor Iván Kuzmin por la presunta comisión del delito de homicidio calificado previsto por ferocidad, previsto en el artículo 108, inciso 1, numeral 1 del Código Penal, en agravio de Lyudmila Lazarenko. Dispongo mandato de prisión preventiva. Según la Fiscalía, tras una discusión, el extranjero de 36 años agredió a la joven rusa con un objeto contundente, causándole la muerte. Aunque no eran pareja, mantenían una amistad. Al escuchar los gritos, los trabajadores alertaron a la policía. El agresor, aún con un arma blanca, fue reducido y detenido tras morder a los agentes. El sujeto sospechoso del asesinato de la ciudadana rusa habría llevado a cabo actos de desmembramiento en el cuerpo de la víctima tras participar en un ritual con ayahuasca. Quería tranquilizarla y aunque se los decía, pero no pudo, no. En ese momento, el espíritu de la ayahuasca, le dijo que para sanar el alma de Lyudmila, tenía que matar el cerebro, matar el corazón, y luego esparcir en su cuerpo toda la medicina de las plantas que tiene. Y luego esparcir en su cuerpo todas las medicinas de las plantas que tiene en su poder. Ante la gravedad del presunto delito de homicidio, el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Yurimaguas ordenó que Iván Kuzmin sea recluido en un penal. Esta medida busca garantizar la presencia del investigado en el país y permitir que las autoridades lleven a cabo todas las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias del crimen. Increíble, Armando, ¿no? Sí. Este caso que ha sorprendido realmente a todo el país, y no sé si podemos volver con la última imagen, Luis, donde podemos ver a este ciudadano ucraniano totalmente absorto, ¿no? Con la cara mirando hacia todos lados, aún comprendiendo lo que estaba pasando después de que pues se haya conocido, ¿no? Este acto de crueldad, mencionaba la jueza en la audiencia. Y mencionaron ahí que él había estado en una sesión de ayahuasca, que es algo alucinógeno, sabemos todos, y que ya hay antecedentes de casos de donde personas que se someten a este tipo de
de sesiones, al final terminan haciendo, pues perdiendo el control, ¿no? Y en este caso, lamentablemente, le costó la vida a una ciudadana rusa. Los 9 meses de prisión, bueno, ahora pasará este ciudadano en la cárcel, ¿no? Hay meses que tendrán que investigar, ¿no? Ya mencionaba también la magistrada que dictó esta medida restrictiva, pues que hay pruebas, ¿no? Elementos que van a tener que finalmente ser analizados para poder esclarecer realmente qué es lo que pasó, porque no hay un móvil todavía un poco fijo, un poco entendible, no lo mencionaba ella en la audiencia, que incluso se volvió un poco complicada por el idioma. ¿no? Claro, tuvo que traer un traductor, ¿no? Emplear a un traductor para que él también pudiera comprender la imputación de la fiscalía, ¿no? Y bueno, los 9 meses que permanecerá, como hemos dicho, van a tener que servir para poder investigar este caso. Sí, y este no solamente es la única resolución con firmeza que ha dictado el Poder Judicial, sino que una sentencia ejemplar, la Corte Superior de Lima Sur, a través por ello representando el Poder Judicial, condenó a 30 años de cárcel efectiva a 2 ciudadanas venezolanas, conocidas por la policía como las muñecas de la mafia. Ellas han sido acusadas de participar en varios secuestros y, según la policía, electrocutaban, les daban el encargo de las organizaciones criminales de electrocutar a sus víctimas para obligarlas a pagar los rescates. En realidad es una sentencia ejemplar y creo que demuestra pues que quienes están a margen de la ley siempre recibirán una sanción. Así es, vamos a pasar ya a la siguiente información, ¿no? Les contamos ahora que el Poder Judicial reiteró el pedido de colaboración internacional a Brasil para contar con la declaración de Marcelo Odebrecht en el juicio que se le sigue al expresidente Alejandro Toledo por el caso Interoceánica Sur. Nuestra compañera Karin Vallejos estuvo en la audiencia y nos cuenta todos los detalles. El segundo juzgado penal colegiado de la Corte Nacional resolvió reiterar el oficio a la Cooperación Internacional de Brasil respecto a conocer sobre las notificaciones de citación a los testigos brasileños al juicio oral contra Alejandro Toledo, entre los que se encuentra el exdirectivo Marcelo Odebrecht. Es decir, el colegiado ha resuelto reiterar el oficio a la cooperación judicial a fin de que remita el informe correspondiente respecto a cómo han ido las notificaciones realizadas a todos los testigos de nacionalidad brasileña que ha sido ofrecido por el señor representante del Ministerio Público y por las otras partes. El colegiado, integrado por los jueces Zaida Pérez, Inés Rojas y Richard Quispe, realizaron la audiencia de manera presencial. En esta sesión, además, se pronunciaron respecto a la inconcurrencia del testigo Jorge Barata, que por segunda vez no se presentó a dar su declaración en calidad de testigo. Jorge Enrique Simões Barata, al señor especialista, ¿está conectado en plataforma? No, señora directora de debate. Bien. Se deja la constancia correspondiente de su segunda inasistencia a esta audiencia del señor Jorge Enrique Simões Barata. En audiencia se dio a conocer que Jorge Simões Barata tendrá una tercera y última citación a declarar el próximo 14 de agosto en calidad de testigo. Este juicio oral por el caso Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil continuó con la intervención del abogado del principal procesado, Alejandro Toledo, así como de los otros imputados, quienes se conectaron de manera virtual a través de Google Meet. Y le contamos que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se declaró inocente y no aceptó los cargos que el Ministerio Público le ha formulado en el juicio oral que se le sigue por el caso Cócteles. Karin Vallejos nos amplía. No acepto los cargos vertidos por el fiscal, ni tampoco lo que ha señalado la Procuraduría Pública. Me reservo la posibilidad de declarar en cualquier estado del proceso o incluso al final de la actividad probatoria. Gracias. De esta manera, la principal acusada en el caso Cócteles, Keiko Fujimori Iguchi, negó los cargos imputados por la Fiscalía en su contra por el delito de lavado de activos y se reservó a declarar durante el juicio oral en su contra.
Asimismo, los otros acusados se declararon inocentes luego que la presidenta del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, Juana Caballero García, les preguntara uno a uno si admitían los cargos presentados por la Fiscalía y sobre la reparación civil solicitada por la Procuraduría. Buenos días, doctora. Me declaro inocente de todos los cargos imputados en mi contra y me reservo la posibilidad de declarar en cualquier estado de proceso hasta el final de la actividad probatoria. En cuanto a la reparación civil solicitada por la autora civil, igual rechazo los cargos y declaro inocente. Los más de 40 acusados se presentaron de manera virtual y fue al inicio de esta sesión que la presidenta del colegiado, tras leerles sus derechos, les preguntó respecto a su culpabilidad o inocencia. Podrán en todo momento comunicarse con su abogado defensor sin que ello paralice la audiencia, derecho que puede ejercer antes o de su declaración y no ya cuando esté declarado. En consecuencia, estos son los derechos que le asisten a los acusados y vamos a proceder, señora, a preguntar a cada uno de los acusados. La sesión continuará mañana 13 de agosto a las 9 de la mañana de manera virtual e iniciará con el debate de la prueba nueva. Y ahora es momento de conectarnos con nuestra compañera Kelly Medina, quien se encuentra en Iquitos, donde el presidente del Poder Judicial realizó una serie de actividades e incluso fue declarado huésped ilustre de la ciudad. Así también tuvo diversas declaraciones bastante importantes que esta noche vamos a comentar. Kelly, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Hace calor? ¿Hace frío? ¿Cómo estás por ahí? Comió Juanes, ¿no? 6:12 de la tarde, compañeros. Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pamela, buenas tardes. Así es. Hay un calor humano y también el calor que se siente en la ciudad de Iquitos, característico de la selva como ya conocemos. Como tú lo comentabas, el presidente del Poder Judicial ha tenido como primera actividad pues esta bienvenida y esta declaración de huésped ilustre por la provincia de Maynas, aquí en Iquitos. El doctor han resaltado justamente la labor que hace él como juez de la especialidad laboral y ahora como presidente del Poder Judicial. Han resaltado también la labor que realiza él en combatir la delincuencia común con estas unidades de flagrancia desde el bajo presupuesto que aún tiene la institución. En otro momento también ha visitado las salas y los órganos jurisdiccionales de esta sede central de la Corte Superior de Justicia de Loreto. Ha podido conversar con los jueces, con las magistradas, con el personal jurisdiccional para conocer de primera mano la situación que se vive aquí en la Corte Superior de Justicia de Loreto, cómo se realiza el servicio de justicia en este distrito judicial. Luego ya por la tarde estuvo pues él realizando una conferencia magistral en el marco pues de la implementación del módulo que mañana tendrá lugar aquí en la Corte Superior de Justicia de Loreto, el módulo contencioso administrativo laboral y previsional que justamente se realiza con el fin de dar celeridad a los procesos laborales para las personas que tienen estos litigios de la tercera edad con el Estado. Y luego ya también el doctor estuvo pues nuevamente inspeccionando las salas penales también de aquí de la Corte Superior de Justicia de Loreto para luego participar de la implementación del expediente judicial electrónico junto a la doctora Elvia Barrios Alvarado, quien es jueza suprema, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y presidenta de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico y Mesa de Partes Electrónicas. Compañeros. Kelly, y durante su participación del doctor Arévalo, escuchamos que tocó varios puntos importantes. Uno de ellos era el tema del presupuesto. Así es, Armando. Él volvió a reiterar al Ejecutivo y a la Presidenta de la República
que es necesario este presupuesto para seguir combatiendo la criminalidad y para seguir implementando órganos jurisdiccionales en el Poder Judicial. Y es que, Armando, la realidad que se vive justamente en esta parte del Perú es una realidad que la ciudadanía aclama: procesos céleres, procesos rápidos y también presencia de órganos jurisdiccionales en los lugares alejados de nuestra selva. Como tú bien lo sabes, Armando, y tú también, compañera Pamela Verástegui, justamente lo que aquí pasa en la selva es que para trasladarse de un lugar a otro muchas veces no existe un vehículo, muchas veces lo hacen por medio del río, en canoas o muchas veces a pie. Entonces el Poder Judicial lo que realiza es justamente poner estos órganos jurisdiccionales en los lugares más apartados de la ciudad. A ver, escuchemos la declaración del presidente sobre este punto. Y cuando estamos en esta situación nos encontramos con algo, con una suerte de barrera burocrática que no quiere otorgar los recursos necesarios. Tenemos el compromiso de la señora Presidenta de la República y ojalá que este video lo vea. ¿Por qué? Porque efectivamente, doctor Aristóteles, Loreto necesita, como necesitan muchas cortes, y la inversión en justicia es fundamental. Un Estado moderno, democrático, debería preocuparse por la educación, por la salud, por la seguridad y por la justicia. El presidente del Poder Judicial, quien pues textualmente decía que todos conocen su posición, ¿no? Salud, educación, seguridad y justicia. Hacia eso deben estar destinados los recursos del Estado. Pero también tuvo otro pedido importante. Kelly, no sé si nos puedes comentar más sobre esta demanda que se hizo al Congreso para aprobar la ley de flagrancia. Así es, Pamela. El presidente del Poder Judicial dijo: quiero levantar mi voz y quiero hacer una petición al legislativo, y es justamente la aprobación de esta ley de flagrancia. Y lo hace porque justamente las unidades de flagrancia, como bien lo conocemos y lo estamos dando a conocer por medio del canal Justicia TV, está dando resultados donde se está pues implementando en los diferentes distritos judiciales. Hemos conocido hace poco en Chiclayo un proceso que se dio en una unidad de flagrancia de 38 minutos. Así de rápido, así de célere son los procesos que se hacen en estos complejos de justicia. Y tenemos las declaraciones precisamente del presidente del Poder Judicial, el doctor Javier Arévalo Vela, sobre este pedido. Vamos a recordar su mensaje dado esta mañana sobre las unidades de flagrancia. También desde acá levanto mi voz para pedirle al Congreso que nos apruebe la ley de flagrancia. Estamos trabajando en unidades de flagrancia, pero necesitamos una ley. He conversado con el señor presidente del Congreso y me ha dicho que esto lo van a ver. Ojalá. Punto también que el doctor insistió, y es en las reuniones que él sostiene, obviamente con total transparencia con las autoridades, para impulsar el tema de infraestructura, ¿no? Que es algo que algunos han querido cuestionar, pero que el presidente fue claro en su mensaje. Así es, Armando, y es que nadie va a parar este trabajo que él realiza dentro de su gestión. El doctor dijo que va a continuar justamente y de una manera transparente, reuniéndose con estos aliados, y es que él los llama así, son aliados en estas implementaciones de las unidades de flagrancia, ya que proporcionan, no a nombre del presidente del Poder Judicial, no a nombre de un juez o una jueza, a nombre del Poder Judicial, un espacio, ¿no? Para que se pueda trabajar ahí junto a la Policía Nacional, el Ministerio Público, los defensores públicos y el Poder Judicial en estas unidades de flagrancia. Ahí escuchemos justamente sus declaraciones. A ver. Se nos ha querido hasta procesar por pedirle a un alcalde que dé un terreno para el Poder Judicial. Eso es inaceptable. Voy hasta el último día de mi gestión
a reunirme con los alcaldes y con los gobernadores regionales para decirles: necesitamos que nos apoyen. Y precisamente Kelly, también el titular del Poder Judicial, pide que se dé mayor apoyo a la Policía Nacional en su lucha contra la criminalidad, teniendo pues en cuenta que las unidades de flagrancia son un conjunto no solo del Poder Judicial, Fiscalía, sino también la Policía Nacional, ¿no? Indispensable también el rol que cumplen en la captura, en los arrestos, ¿no? Que se dan precisamente en estos actos delictivos, en pleno momento del acto delictivo. Tenemos también un byte al respecto sobre esas declaraciones del presidente del Poder Judicial. Kelly, ¿qué te parece si vamos a escucharlo y luego lo comentamos? Y desde acá levantar mi voz. Y en esto quizás dirían: no te compete, pero sí me compete como peruano, más que como juez. El apoyo a nuestra Policía Nacional y el revisar con mucho cuidado esas decisiones que cuando un policía actúa en ejercicio de sus funciones y a veces causa lesiones o muerte a un delincuente, inmediatamente es criminalizado, es estigmatizado y hasta a veces es apresado. Bueno. Kelly, continúan las actividades del presidente del Poder Judicial mañana. Coméntanos cuál es la agenda del día, qué nos espera mañana martes. Así es, Pamela, como les comentaba en un inicio, hace algunos minutos recién se ha acabado con la ceremonia de implementación del expediente judicial electrónico y mesa de partes electrónica en la oralidad civil. Justamente mañana también se espera que el doctor pueda visitar, acudir a otros órganos jurisdiccionales dentro de este distrito judicial de Loreto, y también se espera la implementación del módulo corporativo, administrativo, laboral y previsional en esta corte, donde justamente, Pamela, se ven pues estos procesos de las personas de la tercera edad que tienen con el Estado peruano y que necesitan una pensión digna. Justamente en esto se basa el lema del doctor Javier Arévalo Vela dentro de su gestión: justicia con rostro humano, y se humaniza la justicia por medio de estos procesos céleres para las personas que tienen más de 65 años. Kelly, no te vayas, regresamos más en unos minutitos porque tienes otro material que también vas a compartir, sobre todo en el tema del eje, que es muy importante porque es modernización. Quédate, ¿no? Conectada con nosotros, Kelly. Vamos a volver con información, sobre todo con esta implementación del expediente judicial electrónico, que ha ahorrado muchísimo tiempo y también dinero al justiciable en el ingreso de sus demandas. Ahora sí, vamos con la siguiente información. 4 meses de prisión preventiva dictó el Poder Judicial contra 4 sujetos que fueron capturados con la posesión de municiones y explosivos con fines presuntamente extorsivos. Los intervenidos ya se encuentran en el penal Río Seco de Piura. La Sala Penal de Apelaciones con funciones de liquidadora de Sullana confirmó la condena de 22 años de pena privativa de libertad emitida por el juzgado colegiado supraprovincial a los hermanos Anderson Eduardo y Carlos Jesús Tecén Alcedo, como coautores del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado con alevosía en agravio de un empresario. Los jueces superiores desestimaron cada una de las alegaciones planteadas por la defensa técnica de los encausados, no logrando desvirtuar la corrección del análisis jurídico probatorio del colegiado. Los 2 testimonios presentados por la defensa, que afirmaban haber estado con los acusados cuando se produjo el crimen, no fueron corroborados. Además, se ordenó el pago de una reparación civil de 100.000 soles, importe que deberán abonar los sentenciados en favor de los herederos legales del agraviado occiso. Según lo expuesto por el Ministerio Público la tarde del 30 de octubre del 2022, cuando el agraviado se encontraba cerca de la casa de su hermano en la avenida Circunvalación, en el sector del Obrero, a quien fue a visitar, fue atacado por 2 sujetos en una motocicleta, uno de los cuales efectuó unos 12 disparos a quemarropa, dejándolos sin vida. Los autores fueron capturados en abril de 2023. Bueno, y ahora les contamos que en la Corte de la Libertad se dio una sentencia de 7 años de cárcel a un falso mototaxista que tenía una singular modus operandi, como se dice, del delito. Él se llegaba a las víctimas, les decía: te van a asaltar,
te ayudo, súbete a mi moto para poder sacarte esa zona peligrosa, y cuando la persona subían a la moto, a los pocos minutos subían otros delincuentes y las asaltaban. ¿No? O sea, terrible. Veamos la sentencia. Gracias, compañeros de Justicia TV. Alfredo Jiménez Chup cumplirá su condena recluido en el penal de varones del Milagro por cometer el delito de robo agravado. Así lo indicaron los magistrados del segundo juzgado penal colegiado supraprovincial de Trujillo. En el 2015, la agraviada fue engañada por Jiménez Chup para abordar su mototaxi bajo el pretexto de salvarla de un posible robo al paso. Sin embargo, cuando ésta aceptó, el ahora sentenciado sobreparó su unidad y dejó subir a los delincuentes para que cometieran su delito. Esta acción permitió que la víctima fuera amenazada con un arma de fogueo y la despojaran de su celular, dinero y objetos personales que llevaba en su cartera, para luego abandonarla por la parte alta de una de las avenidas principales del distrito de El Porvenir. Posteriormente, la víctima inició la persecución de los delincuentes y tras solicitar el apoyo de personal de Serenazgo, se logró la captura de los sujetos, quienes fueron trasladados a la comisaría para las diligencias respectivas. Ante las pruebas presentadas, los magistrados sentenciaron a 7 años de cárcel efectiva y ordenaron la inmediata ubicación y captura de Jiménez Chup, quien estaba siendo procesado en libertad. Además, dispusieron el pago de 500 soles por concepto de reparación civil a favor de la agraviada. Alfredo Jiménez Chup, como coautor del delito contra el patrimonio en la modalidad específica del robo agravado en agravio de Rodilla Inés Sánchez Paredes, en concordancia además con el artículo 16 del mismo cuerpo normativo, delito tentado. En consecuencia, se le va a imponer al acusado 7 años de pena privativa de libertad efectiva. Para tales efectos se dispone de curso en los oficios de su ubicación y captura y su puesta a disposición. Hecho ello, se conmutará su pena. Desde la Corte Superior de Justicia de la Libertad informó Cintia Salirrosas para Justicia TV. Gracias a Cintia Salirrosas entonces por la información y una condena más que se suma, ¿no? Esta noche ya informábamos hace instantes 30 años para estas mujeres acusadas de electrocutar a sus víctimas, a quienes secuestraban, pues, ¿no? Para poder ¿no? robarles, y ya 7 años a este falso mototaxi. La justicia ahí con firmeza, está bien. Persiguiendo a quienes están. Regresamos a un corte. Regresamos a un corte. Regresamos. Ajá, pero antes regresamos con Kelly Medina, que nos tiene más información desde Iquitos. Tras el corte, claro. Seguimos en Justicia TV Noticias. Vamos a enlazarnos nuevamente con nuestra compañera Kelly Medina, quien tiene más información sobre las actividades del presidente del Poder Judicial el día de hoy en Loreto. Kelly, te escuchamos. Cuéntanos qué más hizo el presidente del Poder Judicial en esta visita de trabajo. Algo muy importante, Pamela, y es que se continúa con las implementaciones del expediente judicial electrónico y mesa de partes electrónica, que trae consigo ahorro de tiempo, ahorro de dinero y ahorro de papel, que es algo muy importante hoy en día en nuestro medio ambiente. Y justamente terminando esta implementación del expediente judicial electrónico y mesa de partes electrónica en la especialidad oralidad civil en la Corte Superior de Justicia de Loreto, el presidente del Poder Judicial pudo declarar a este medio de comunicación. Vamos a escuchar. El electrónico. Bueno, en realidad la agenda de trabajo comenzó temprano y esta tarde estamos inaugurando la implementación del expediente judicial electrónico en el área de oralidad civil acá en la Corte de Loreto. Así es. Doctor, como usted indica, su agenda ha comenzado desde horas en la mañana, donde usted ha sido enfático y nuevamente pues ha pedido este presupuesto que se necesita para combatir la delincuencia desde la institución. Efectivamente, y desde acá vuelvo a invocar a la señora presidenta que ordene, que disponga, que tome las medidas para que en la discusión del presupuesto del Poder Judicial que tenemos, que se está llevando a cabo con el señor Ministro de Economía, con el Premier y con otros altos funcionarios de su sector, se cumpla con la promesa de otorgar al Poder Judicial
un presupuesto adecuado, sobre todo nivelando aquello que necesitamos para funcionar de la manera, no le digo con totalidad, cubriendo todas las expectativas, pero por lo menos cubrir las necesidades de una proyección que vaya, entre otras cosas, al combate de la delincuencia, a la descarga procesal y al fomento, el uso, la implementación de nuevas tecnologías. En otro momento usted también habló e hizo también un pedido al legislativo para que se pueda aprobar esta ley de flagrancia, unidades de flagrancia que están dando resultados, presidente. Efectivamente, estamos implementando unidades de flagrancia, sin embargo, no existe una ley de flagrancia, hay un proyecto que presentamos hace bastantes meses y que bueno, está en el Congreso esperando ser aprobado. Así es, presidente, se espera entonces que se siga desarrollando esta agenda de trabajo durante los próximos días aquí en la Corte Superior de Justicia. Vamos a tener mañana una agenda bastante intensa, incluso el día miércoles va a haber Consejo Ejecutivo y el miércoles en la tarde debe estar terminando las labores acá. Perfecto, gracias Kelly por la cobertura, muy bien la información. Y resaltar, ¿no?, la continuidad de la implementación del expediente judicial electrónico, Armando, porque solo en cifras, mira, ya casi más de 1,5 millones de expedientes han sido ingresados con expediente judicial electrónico y 3.300.000 escritos, ¿no? Esto pues ha ayudado no solo en tiempo, ¿no?, sino también ahorro en dinero al justiciable y sobre todo que se impulsa la transformación digital del Poder Judicial. Te da más transparencia porque está digitalizado, todo puede... Rapidez, la celeridad, que es lo que tanto también nos demanda el justiciable a nosotros en el servicio pues de justicia. Kelly, volvemos entonces contigo. Ya la dejamos, ya. Kelly está todo el día ahí. Muchísimas gracias por este reporte y mañana pues nos volvemos a encontrar como siempre con la cobertura total, amplia y detallada. Tienes que comer tu ceviche de doncella, Kelly, ahí en Iquitos, ¿ah? Ok, compañeros, muchas gracias. Nosotros vamos a seguir informando sobre la agenda de trabajo que realiza el doctor Javier Arévalo Vela hasta el miércoles, como siempre con la cámara de Brian Ábalos y Kelly Medina informándoles desde el lugar de los hechos. Perfecto. Un abrazo, Kelly, muchas gracias. Gracias también a Brian por las imágenes. Bueno, los chicos, muy bien. Continuamos con la información, Armando. Sí, y esta noticia nos enorgullece porque es el resultado del compromiso de los jueces y trabajadores judiciales de todo el país, quienes superaron la meta que se habían planeado de la maratón judicial de descarga judicial de este año y que se superó en más de 551.000 actos procesales, más de 500.000 de actos procesales que fueron resueltos en esta gran jornada liderada por el presidente del Poder Judicial. Walter Condori nos comparte la crónica. Siendo las 12 de la noche, debemos anunciar al país que hemos superado la meta del año pasado en la maratón judicial. Y este año se ha logrado 551.436 actos procesales. El Poder Judicial logró una cifra considerable al superar su meta anual durante la Jornada Judicial Extraordinaria 2024, realizada a nivel nacional. En 24 horas de trabajo continuo, se registraron 551.436 actos procesales en casos de violencia contra la mujer, omisión de asistencia familiar y alimentos. Arévalo Vela expresó su agradecimiento a todos los involucrados por su esfuerzo y dedicación. Gracias a todos los trabajadores, a todos los jueces, a todos los funcionarios que han participado de esta actividad y le hacemos de conocimiento del pueblo peruano que el Poder Judicial está trabajando por ellos. Según el Centro de Investigaciones Judiciales y la Subgerencia de Informática, la Corte Superior Nacional encabezó el ranking de registros, seguida por los distritos judiciales de Cajamarca, Tumbes y Huancavelica, así como la Corte Suprema de Justicia. En esta maratón se han realizado actos procesales que van de sentencias, autos, notificaciones, diligencias de audiencia, es decir, durante 24 horas ininterrumpidas se ha trabajado. Y debo aclarar, o precisar, mejor dicho, que todo ha sido voluntario, no se paga horas extras, sino ha sido el deseo de trabajar de todos los trabajadores y funcionarios
así como de los jueces. En cuanto a las materias, la familia registró el mayor número de actos procesales, seguida por la penal. Estos datos subrayan la efectividad y la capacidad de respuesta del sistema judicial ante casos prioritarios. La jornada judicial extraordinaria que se realiza el segundo viernes de agosto tiene como objetivo descargar actos procesales en diversas materias, incluyendo violencia contra la mujer y obligaciones familiares. Durante esta jornada, los magistrados y el personal administrativo realizaron una amplia variedad de tareas, como emitir sentencias, realizar vistas de causa, audiencias, expedir decretos y notificaciones, entre otros. Con una gran descarga, sobre todo en el tema de familia, que es un tema que ha sido el que más actos procesales ha tenido. Doctor, esto responde a uno de sus ejes. Efectivamente, el de descarga procesal y de brindar un servicio de justicia mucho mejor a todos los peruanos, sobre todo a los más necesitados. Javier Arévalo Vela, presidente del Poder Judicial, anunció los resultados al concluir la jornada a las 00 horas del sábado. Armando, reiterar entonces mi felicitación no solamente a los jueces y juezas de las más de 30 cortes superiores del país, sino también a todo el personal administrativo, jurisdiccional que ese día se comprometió, ¿no? Nosotros pudimos cubrir de cerca las 24 horas de la jornada, ¿no? De descarga procesal, y realmente el compromiso, ¿no? El ímpetu, ¿no? Las ganas que tenían ya empezaron a la medianoche, estábamos a 6 horas de culminar y ellos seguían ingresando, seguían tramitando sus expedientes. Entonces realmente con bastante gusto se recibió la noticia de haber superado la meta del año pasado. Sí, y ahí me quedé con una historia que contó el presidente de la Corte de Arequipa, que habían trabajadores que habían estado en zonas donde estaba 10 grados bajo cero. Me decía, trabajar ahí es bien complicado y sobre todo que hacen madrugada, o sea que es un tema de vocación importante, ¿no? Ajá, y sobre todo que refleja el compromiso, no solo con la institución, el trabajador judicial, los secretarios, los magistrados, ¿no? Que administran justicia, sino también con las personas, ¿no? Ahí se ve el reflejo de poder disminuir, ¿no? El número de procesos, de tramitarlos con la mayor rapidez, que es lo que ustedes tanto exigen al Poder Judicial. Pues ahí está, el trabajo de 24 horas seguidas. Vamos a continuar con la información. El Poder Judicial realizó hoy una importante capacitación a más de 100 periodistas de todo el país sobre el rol de la justicia penal. Melody Sánchez estuvo precisamente en esta actividad académica y nos cuenta todos los detalles. Con el objetivo de fortalecer la cobertura periodística, el Poder Judicial organizó un curso especializado para periodistas y comunicadores sobre el rol en la justicia penal. La capacitación fue inaugurada por la jueza suprema y presidenta de la unidad del equipo técnico institucional del Código Procesal Penal, Elvia Barrios Alvarado. Lo que nosotros queremos precisamente a través de este curso es que ustedes conozcan cómo es que a la interna trabajamos judicialmente, sobre todo en el ámbito penal. Yo siempre he dicho, en el sistema de justicia hay dos rostros, el rostro de la justicia penal y la otra cara de la moneda son las otras disciplinas jurídicas, porque lo que más convoca la atención es el ámbito penal. Durante el curso, con un lenguaje claro y conciso, se explicó a los asistentes las etapas y roles de los actores en el proceso penal, así como definiciones y ejemplos de términos jurídicos procesales. El doctor José Antonio Neira, presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, realizó un análisis comparativo entre el Código de Procedimientos Penales de 1940 y el Código Procesal Penal vigente, destacando las principales diferencias entre ambos cuerpos normativos. Una primera diferencia que hay con el Código Procesal Penal actual es que el juez ya no tiene funciones probatorias. El director de la investigación preparatoria actualmente, como ustedes están viendo, cuando por ejemplo se pide una prisión preventiva, ¿quién lo va a pedir? Lo va a pedir el fiscal. ¿A quién se lo va a pedir? Al juez de investigación preparatoria. ¿Quién va a estar presente? El abogado del investigado, porque la idea es que haya contradicción, que haya un control de calidad entre las partes, y el juez de investigación preparatoria en el Código Procesal Penal va a tener ahí copias de el código le llama elementos de convicción. Además, participaron como expositores el fiscal provincial del Callao, Mirko Cano,
la especialista en lingüística Alejandra Bravo, los jueces formadores del Poder Judicial Víctor Enríquez y Katia Cabanillas, entre otros. Un aspecto destacado del curso fue la explicación detallada sobre la audiencia penal del caso Interoceánica, la cual fue transmitida en vivo para que los participantes pudieran seguir el caso en tiempo real y entender los elementos del proceso de audiencia penal paso a paso. Esta capacitación fue una oportunidad para que los profesionales de los medios de comunicación amplíen sus conocimientos sobre la cobertura de temas judiciales y penales. Y si bien hubo más de 100 periodistas presenciales, hubo, creo que fueron 200 o 300 que estuvieron en manera virtual. Hace unos minutos fue clausurado el evento y nuestra compañera Karim Vallejos nos tiene más información. Gracias por el pase. Efectivamente me encuentro con el doctor Víctor Enríquez Sumerín. Él es juez superior de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, quien el día de hoy ha estado como ponente en este evento académico denominado El rol de la prensa en la justicia penal. Doctor, bienvenido a Justicia TV. Coméntenos cuál ha sido el tema que ha tratado el día de hoy. Bien, muy buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. El día de hoy he podido venir a colaborar con el tema de terminología jurídica en el nuevo proceso penal para efecto de que los periodistas puedan conocer un poco las resoluciones y también identificar los términos más comunes que utilizamos en el proceso penal para que puedan realizar su labor informativa adecuadamente. Doctor, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos los periodistas durante la información que brindamos a la población? Sí, uno de los errores más comunes es el presentar a un investigado que tiene una prisión preventiva como un condenado, ¿no? Siempre se les ha indicado el ser sentenciado o está condenado cuando recién se está iniciando el proceso penal y recién se ha hecho una medida cautelar provisional, ¿no?, de prisión preventiva, en la que más adelante se tiene que determinar si se formó la acusación y mucho más adelante si es que se va a condenar o no va a condenar a esta persona. Entonces, informar que una persona ha sido intervenida con una prisión preventiva no significa que esté condenado ni que sea tampoco responsable por el hecho delictivo. Es presunto responsable hasta que exista una condena. Doctor, hay que saber también diferenciar entre los términos, detención preliminar y justamente una prisión preventiva de la que habla usted. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que debemos conocer? Bien, la detención preliminar es una detención previa al proceso. O sea, es una medida limitativa de derechos muy restringida que puede ser de 24, 48 horas hasta 15 días en caso de terrorismo o espionaje. Entonces, y una vez realizada la actividad indagatoria del Ministerio Público, el fiscal tendrá que decidir sobre esa detención preliminar si pide prisión preventiva o si no, le da la libertad al intervenido si ya sí cumplieron con las diligencias que tenían que realizarse. En cambio, la prisión preventiva es una medida cautelar dentro del proceso ya formalizada de investigación preparatoria y que va a tener una duración mucho más larga, mucho más dilatada, como es 9 meses en casos comunes, 18 meses en casos complejos y 36 meses en criminalidad organizada. Y la prisión preventiva es para que también el investigado esté sujeto al proceso hasta la culminación del mismo, o sea, hasta que se emita sentencia, a diferencia de la detención preliminar, que solamente es para actos de investigación previos al proceso. Doctor, siempre hay que resaltar que muchas veces la población confunde cuando, por ejemplo, le dan una prisión preventiva de 18 meses, la población piensa que es una condena, es una sentencia, ¿no, doctor? Hay que saber diferenciar. Sí, hay que diferenciar que la prisión preventiva es una medida cautelar provisional. Ya la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y también los legisladores han establecido que esta prisión preventiva, al ser provisional, debe revisarse cada 6 meses si es que no lo solicitan de oficio. Y a diferencia que la condena, que es una ejecución ya por una sanción a la realización de un hecho delictivo, en la cual no se va a revisar. Entonces, obviamente, si le dan 4 o 5 años de pena privativa de libertad, esto se tiene que cumplir en un establecimiento penitenciario. Doctor, para ir cerrando esta entrevista, usted ha hablado que existe presión mediática. ¿Cómo toma usted en el caso como juez, ¿no? En este caso, para decidir? ¿Hay presión real de los medios en un determinado caso, por ejemplo? Sí, a veces la labor periodística, el hecho de informar y dar a conocer a la población cómo está avanzando un caso, podría generar una presión mediática al juez al momento de resolver algún requerimiento y un pedido, ¿no? Pero eso solamente sucede cuando los jueces recién están empezando a conocer un caso, ¿no? Una vez que ya conocen ya el caso, tienen más experiencia, más años en estos temas de
mega casos o casos mediáticos, ya lo pueden resolver de mejor forma y la presión mediática va bajando, ¿no? El juez, para poder, el consejo que puede dar para los jueces a resolver estos casos mediáticos es la motivación. El gran escudo que tenemos los jueces frente a la opinión pública es cómo motivamos y cómo adecuamos nuestras ideas dentro de una resolución que pueda sustentar y pueda ser válida tanto en órganos nacionales como internacionales cuando son cuestionadas a nivel nacional o internacional. Doctor, para finalizar, su mensaje a los periodistas, entonces, que cumplen una labor importante de informar. Sí, la prensa ha sido muy buena en muchos aspectos, porque si ustedes recuerdan, en épocas pasadas eran gracias a los medios de prensa que se podían corregir investigaciones, ¿no?, que estaban mal elaboradas, o incluso también destapar actos de corrupción que si no fuera por la prensa no hubiéramos podido verificar y procesar adecuadamente, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Han sido entonces las palabras del juez Víctor Enríquez Sumerinde, quien ha sido ponente en este evento académico organizado por la UETI Penal. Este evento denominado El rol de la prensa en la justicia penal. Con ustedes en estudios. Empezamos entonces armando nuestra ronda informativa con la Corte de la Libertad. Nuevamente nuestra compañera Cintia Salis Rosas nos informa sobre la visita que realizó el consejero de la Comisión de Implementación de las Unidades de Flagrancia del Poder Judicial a dicho distrito. Vamos con toda la información. Cintia, te escuchamos. Gracias, compañeros de Justicia TV. Nos encontramos con el consejero Carlos Zabaleta Grandes. Él es integrante de la Comisión de Implementación de las Unidades de Flagrancia en el Poder Judicial, quien ha llegado a realizar una visita de trabajo para la pronta implementación de esta unidad de flagrancia de Trujillo, la nueva unidad de flagrancia que estará a disposición muy pronto para todos los usuarios litigantes. Doctor, ustedes han venido a realizar una inspección, una supervisión de este nuevo espacio de la unidad de flagrancia para poder realizar diferentes trabajos y poder dar celeridad a los procesos judiciales. Efectivamente, como integrante de la Comisión de Implementación, conjuntamente con el secretario técnico, nos hemos constituido al local en donde va a implementarse esta unidad el 26 de agosto. Estamos viendo los avances, es decir, la distribución de los espacios, la adquisición de la logística, de los procedimientos, tanto de personal como de contratación, para la puesta en funcionamiento de esta unidad de flagrancia. Ustedes han realizado un recorrido y bueno, han visto también la predisposición que tiene la Corte Superior de Justicia de la Libertad para implementar este modelo unificando unas áreas especializadas, como por ejemplo en la Policía Nacional del Perú, donde vamos a tener un laboratorio de criminalística. Esto indica la predisposición y el compromiso no solamente de la Corte de la Libertad, pero necesitamos más, el compromiso de las demás instituciones. Así es, efectivamente, el sistema de flagrancia funciona con 4 operadores concretamente, ¿no? Y dentro de ellos la participación de la policía, de la fiscalía es muy importante. Como usted lo ha resaltado, la policía está en plena adquisición, en este caso de un laboratorio básico para poder operar, de acuerdo obviamente a la tipología de delitos que puede en este caso ser frecuente en esta unidad. Y del mismo modo también es importante reiterar en este caso el apoyo al Ministerio Público para la designación de fiscales de forma permanente en esta unidad, a efectos de que los detenidos en flagrancia puedan en este caso ser debidamente trabajados convenientemente para que sean obviamente los insumos necesarios para que el Poder Judicial pueda llevar adelante en este caso un proceso inmediato. Hay que resaltar, y eso es muy importante, conforme lo has mencionado, que si el detenido ingresa a esta sede, el que califica el hecho, en este caso, la intervención es el Ministerio Público. Y si el Ministerio Público no se encuentra en este lugar, entonces perdemos operatividad y perdemos en este caso la posibilidad de llevar adelante el procesamiento de una persona que ha sido detenida. Con esto nos resta efectividad, nos resta en este caso la posibilidad de procesar a estas personas y de solucionar los problemas, en este caso que puedan surgir con mérito a las detenciones en flagrancia. El presidente del Poder Judicial ha
planteado en este caso un proyecto de ley a través obviamente de los congresistas, en este caso de las bancadas, y han planteado una posibilidad de llevar adelante el proyecto de ley que crea el sistema de flagrancia. Lo mismo ha hecho el Ejecutivo. Estos proyectos se encuentran actualmente en el Congreso de la República para ser discutidos, debatidos. Si tenemos la ley que crea el sistema de flagrancia, entonces vamos a poder dotar de presupuesto a todas las instituciones y al mismo tiempo de poder implementar en los lugares donde sea necesario las unidades de flagrancia. Por lo pronto tenemos 11 unidades, 4 que se van a implementar en este año, que en la totalidad podrían ser 15 unidades y algunos pilotos que estamos viendo con algunos saldos presupuestarios para poder, en este caso, implementar en algunos sitios estratégicos. Muchísimas gracias, señor consejero. Entonces, importante el trabajo que viene desarrollando la Comisión de Implementación de las Unidades de Flagrancia, no solamente aquí en Trujillo, en coordinación con la Corte Superior de Justicia y la Libertad, sino también a nivel nacional para seguir implementando este modelo en beneficio de la ciudadanía en general. Volvemos con ustedes en estudios. Y de la Libertad nos vamos a Sullana. Ahí el titular de esta instancia verificó la implementación de 10 salas de audiencias en las unidades de flagrancia. Veamos. El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Pedro Lizana Bobadilla, informó que ya se encuentran en la etapa final los trabajos de implementación de las 10 salas de audiencias de las unidades de flagrancia de Sullana, que permitirán agilizar las labores de atención de los procesos inmediatos que se ventilan en estos órganos jurisdiccionales. Lizana Bobadilla mencionó que se han adquirido los equipos de audio y video que permiten ejecutar las audiencias que en lo sucesivo deberán ser presenciales a fin de lograr una mayor interacción entre jueces, fiscales, defensores públicos y abogados. Durante su recorrido, la autoridad judicial se reunió con los jueces, juezas y servidores judiciales de las 2 unidades y le recomendó que los procesos deberían resolverse en plazo de 72 horas, ya que la ciudadanía espera una respuesta oportuna y una sanción ejemplar de las personas que cometen delitos en flagrancia. En la visita de trabajo estuvo acompañado del administrador distrital Reinaldo Elías Silva y los administradores de las unidades 1 y 2 de flagrancia, Percy Gonzaga Correa y Niel Carrillo Palomino, respectivamente. Y continuamos con información de Sullana, y es que 3 años al aire cumplió el noticiero informativo judicial de esa corte, y desde aquí les enviamos un saludo fraterno y agradeciendo por su aporte en la difusión de los servicios de justicia en el norte del país. Y hay que precisar que este programa también se transmite por la señal de Justicia TV. Felicidades a nuestros compañeros de Sullana y vamos con el informe de esta importante celebración. El 23 de julio del 2021 salió al aire la primera edición del Informativo Judicial, un noticiero que es producido por la Oficina de Imagen y Comunicaciones de la Corte Superior de Justicia de Sullana y cuya misión es mantenerlos informados sobre cómo resuelven los procesos nuestros jueces y juezas, además de las acciones que se realizan para fortalecer el servicio de impartición de justicia en las provincias de Sullana, Talara y Ayabaca. Este informativo está bastante posicionado a nivel nacional y pues significa que viene cumpliendo los objetivos y las metas de la gerencia de información, que ha sido pues que todas las cortes o la gran mayoría de estas informen no solo a la comunidad jurídica sino a la colectividad las actividades y el rol que desempeña el Poder Judicial en la sociedad. El noticiero se emite los viernes de cada semana a las 8 de la noche por las plataformas digitales de la Corte de Sullana, así como por Justicia TV. A la fecha se han producido 143 ediciones, por lo que se ha convertido en un referente en cuanto a la difusión de noticias del ámbito judicial a nivel nacional. Nos sentimos muy complacidos de cumplir 3 años al aire este proyecto de noticiero que nació en el 2021 en la gestión del doctor Jaime Lora y que fue continuada por el doctor Pedro Lizana. Es un proyecto mediante el cual informamos semana a semana sobre el acontecer judicial, sobre cómo resolver nuestros jueces, las acciones que se realizan para fortalecer el servicio de justicia en nuestra zona, en nuestra localidad, y mediante la cual, gracias a la sintonía de ustedes, nos seguimos posicionando como uno de los noticieros líderes en el norte del país, teniendo en cuenta que somos una de las pocas cortes que contamos con plataformas digitales y productos, en este caso televisivos, destinados a informar a la ciudadanía.
Es preciso destacar la labor de los servidores judiciales que hacen posible que este noticiero que conduce Pirina Rodríguez García salga al aire, ya sea en la producción, redacción, voz en off y edición. Nos permite decir que la Corte de Sullana se sigue posicionando en la producción de programas televisivos. Gracias por ser parte de este crecimiento. Esperamos que sean nuestros primeros 3 años, de muchos más que celebremos, y sigamos brindándoles la mejor información del acontecer judicial. Un abrazo a los amigos de Sullana y ahora nos vamos, felicidades, ¿no? 3 años, que sean muchos más. Y nos vamos a la Corte de Ucayali, ahí se llevó a cabo la audiencia de control de identidad contra el alcalde distrital del distrito de Nechúya, John Márquez, acusado del delito de colusión y quien afronta una detención preliminar de 10 días. El juzgado de investigación preparatoria de Padre Abad, a cargo del juez Dr. Ronnie Torres Gómez, realizó la audiencia de control de identidad del alcalde de Nechúya, John Márquez Torres, quien es investigado por los delitos de colusión agravada, peculado y organización criminal. El alcalde enfrenta una orden de detención preliminar por 10 días bajo la sospecha de liderar una presunta organización denominada Los Otorongos de Nechúya. Según la Fiscalía, esta organización estaría dedicada a la manipulación de contrataciones públicas y al cobro de comisiones ilegales, incluyendo el exigido diezmo del 10% sobre el valor de los contratos adjudicados a empresas favorecidas, cuyos fondos habrían sido depositados en cuentas personales de Márquez Torres y otros funcionarios. El exgerente municipal Vijay Chaguajulca también es investigado por colusión agravada, organización criminal y falsificación de documentos. Según las investigaciones, Chaguajulca habría colaborado estrechamente con Márquez Torres para favorecer a proveedores que ofrecían comisiones ilegales, además de participar en la adjudicación irregular de bienes sobrevalorados y la creación de documentación falsa para justificar dichas adquisiciones. El Poder Judicial ordenó el allanamiento en varios inmuebles, incluida la sede de la Municipalidad de Nechúya, para incautar documentos y equipos que respalden las acusaciones de corrupción. Y es momento de conocer nuestra principal noticia internacional, y es que la Federación Rusa de Ajedrez iniciará acciones legales contra una jugadora que fue descubierta, escuche bien aunque parezca increíble, colocando veneno a las piezas de este juego que posteriormente usó su rival. ¿Cuál fue la sanción que recibió? Pues la jugadora fue suspendida de por vida de este deporte de la ciencia y afrontará una investigación por intento de asesinato. Veamos. Las cámaras de vigilancia captan el momento exacto en que Amina Abakarova sacó un objeto de su bolso que aparentemente estaba contaminado con mercurio. Lo esparce en el tablero de su contrincante y mira una y otra vez a diversos lados en forma sospechosa. Esta ajedrecista rusa es investigada ahora por las autoridades tras ser acusada de intentar envenenar con mercurio a su rival durante un torneo. Amina Abakarova, de 40 años, enfrenta una posible suspensión de por vida y acciones penales por presunto intento de envenenar a su rival de turno de 30 años en el campeonato de la República de Daguestán. El incidente fue grabado por una cámara de vigilancia caminando por una sala con tableros preparados para el torneo. La Federación Rusa de Ajedrez suspendió temporalmente a Abakarova de todas las competiciones mientras las autoridades investigan el caso. Las investigaciones comenzaron cuando una de las participantes, al utilizar el tablero contaminado, se enfermó durante el torneo. El ministro de Deportes de Daguestán confirmó que la sustancia esparcida por la deportista contenía mercurio. Sorprendente, Qué ¿no, miedo. Armando? No me hubiese gustado enfrentarme nunca. Qué miedo, esa chica en un brava. torneo, ni en ajedrez ni en cualquier juego. Nada, no hay que intocable. Hemos llegado a la parte final ya de esta jornada informativa. Gracias por acompañarnos. Los esperamos, como siempre, por los canales 13.2 de Señal Abierta, 21 de Claro, 25.3 de VEX Cable y 551 de Movistar TV. También en simultáneo por nuestra agencia andina y nuestros 9 canales regionales aliados, además de las redes del Poder Judicial, donde usted encontrará información, ¿no?, minuto a minuto. Perfecto, y lo dejamos ahora con imágenes impresionantes y muy bellas de nuestro primer puerto, El Callao. Nos vemos hasta mañana. Vamos, Pamelita.